Vamos a ver una conclusión del tema de la sinergia 2, que es principio de la suma, principio de la multiplicación y que incluye también variaciones, permutaciones y combinaciones, pero eso lo vamos a ver más adelante. El concepto. En problemas de conteo hay dos técnicas, que son el principio de la suma y el principio de la multiplicación. En el principio de la suma las situaciones no suceden en simultáneo, no pasan al mismo tiempo. Y en el principio de la multiplicación son situaciones que suceden una a continuación de otra, en simultáneo, al mismo tiempo. Hay una serie de trucos para poder diferenciar cuál problema de conteo requiere principio de la suma y cuál problema de conteo requiere principio de la multiplicación. La primera es que en el enunciado aparezca el de cuántas maneras diferentes. Eso implica que es un principio de la multiplicación, porque se puede hacer de diferentes maneras, lo que quiere decir que puedes hacer combinaciones con los elementos que suceden al mismo tiempo, como lo que implica usar el principio de la multiplicación. También puede contener el enunciado lo que viene siendo el de cuántas maneras, y eso implica principio de la suma. ¿Por qué? Porque no puedes decir maneras diferentes porque solamente se puede hacer de un número determinado de maneras, debido a que la situación no sucede en simultáneo. Solamente puedes hacerlo de tantas maneras, no de combinaciones, no sé si se entiende. Entonces, de maneras diferentes se usa para combinaciones y de cuántas maneras se usa para simplemente elementos que requieren una suma de opciones. De aquí sigue que hay otro truco, es el principio de la suma, que implica el O. Se utiliza la letra O en el enunciado. Decir la línea A de camiones o la línea B de camiones. Ahí es donde se nota que hay una diferenciación entre las opciones que tenemos. No es que haya varias opciones en una misma situación. Entonces, para principio de la suma se usa el O. Y podemos asociarlo directamente con una carita que tiene como ojos crucecitas y la boca pues es la O, ¿verdad? En principio de la multiplicación tenemos que se usa la palabra I en lugar de O. Cuando es I implica que estás sumando varias cosas y por tanto se pueden hacer combinaciones. Aquí pues simplemente es cuestión de asociar la X con la Y y entender que pues cuando las asocias se están multiplicando entre sí, además de que la X es el signo de multiplicación, entonces puede ser una especie de carita con dos ojos de X y una Y como piquito. De aquí vamos a ver los diferentes problemas que se pueden presentar. Hay 8 problemas, si no me equivoco, de los cuales hay unos que son simples y hay otros que son compuestos. En el primer problema se utiliza el principio de la suma debido a que no se pueden tomar 3 autobuses al mismo tiempo, solamente se puede tomar uno. No sucede en simultáneo, no eres 3 personas para tomar las 3 líneas de autobuses, tienes varias opciones de las cuales solamente puedes tomar una porque no suceden todas al mismo tiempo. En el segundo problema se utiliza el principio de la multiplicación porque la ropa se puede poner al mismo tiempo. No como en el camión porque se pueden combinar y así. Se pueden hacer varias mezclas que las mezclas suceden en simultáneo, por tanto es principio de la multiplicación. El tercer problema es principio de la suma porque no puedes elegir a más de uno, no hay combinaciones, simplemente tienes un número determinado de opciones. Este problema era el problema donde en un instituto se elegía un representante o algo así. El punto es que te dan opciones entre maestros y estudiantes. Entonces no puedes mezclarlos, no hay combinaciones. Simplemente tienes de opciones a tantos maestros y tienes de opciones a tantos estudiantes y por tanto es principio de la suma porque no hay ningún tipo de combinación. De aquí sigue el cuarto problema, en donde hay principio de multiplicación porque hay varias posibilidades al tomar un solo camino debido a que son dos cruces con varias bifurcaciones. Entonces se hace una combinación entre los dos caminos que puedes tomar en cada camino y por tanto es un principio de multiplicación. El quinto problema es más complejo porque no te dan las posibilidades en total, sino que tienes que duplicarlas. Es un problema donde en una motocicleta se le asigna una placa que se crea a partir de combinaciones de 2 letras y 2 números. Entonces, al ser 2 letras y 2 números, tienes que duplicarlas, poner las posibilidades que hay. Si son 26 letras en el abecedario y 10 números que se usan para hacer las placas, lo que haces es duplicarlas. Entonces multiplicas 26 por 26 por 10 por 10 y luego haces pues la multiplicación. Se usa la letra I porque puede suceder en simultáneo lo de mezclar letras y mezclar números.
De aquí viene lo de los problemas compuestos, que son nada más 3. Viene siendo el sexto problema, que es una dupla del cuarto problema, nada más que esta vez se agrega una ciudad, por lo que se resuelven los dos problemas individualmente y después se suman ambos resultados. De aquí sigue el séptimo problema, que es por separar la compra entre dos tiendas se consigue un problema compuesto, en donde primero se hace la multiplicación para ver cuántas opciones tiene en cada tienda y después la suma para ver cuántas opciones tiene en total. Sucede algo en simultáneo y después ya no, por tanto es principio de la multiplicación y luego principio de la suma. De aquí sigue el último problema, que es el octavo, y es un poco más complejo. Es más complejo de lo que se ve a simple vista porque lo ves y a simple vista parece que es principio de multiplicación, pero no. Si lo haces de esa forma, lo que obtienes es el número de integrantes de la última generación. Por tanto, si te piden el número de integrantes totales de dicha familia, lo que tienes que hacer es ir haciendo factoriales, reduciendo un elemento y hacer la suma. Esto sin olvidar tomar en cuenta al miembro creador de la familia. Por tanto, vas haciendo la multiplicación de cada generación y al final sumas al creador, el número 1. Finalmente se sabe que un problema es compuesto si sientes que hay más de dos situaciones en donde se tienen que hacer cosas diferentes. Si simplemente hay una situación, pues es un problema simple. Si hay dos o más, pues es un problema compuesto.